con nuestra plática, ¿qué significa el empoderamiento de la mujer? Bienvenida, licenciada María de Lourdes. Les voy a platicar un poquito sobre ella antes de que empiece con su presentación para el día de hoy. Les platico, ella es maestra normalista por la Escuela Nacional de Maestros y licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de actualización en el Ministerio de Educación y Cultura de Madrid, España, y diversos diplomados vinculados con la formación de personal y agentes de cambio. Ha desempeñado funciones dentro del ámbito gubernamental y privado, siempre vinculadas a la docencia y a la capacitación, y su participación en eventos de carácter nacional e internacional, foros, seminarios, encuentros, talleres, ha sido permanente tanto como ponente y participante. Durante 30 años de vida profesional en estos ámbitos, ha destacado su participación en proyectos de desarrollo humano, servicio de carrera, desarrollo curricular, modelos pedagógicos dentro de la SEP, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, de la Procuraduría General de la República. Dentro de su participación en eventos internacionales, destacan su colaboración como instructora y asesora en el proyecto de fortalecimiento de los centros de capacitación de las administraciones tributarias de los países miembros del BID-CIAT en Madrid, España. En el proyecto de formación integral en Ecuador y la formación de instructores en Guatemala. Actualmente se desempeña como consultora e instructora en programas de formación, desarrollo humano y género y como profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, participando en el diseño de modelos y protocolos, así como programas de formación con perspectiva de género. Participó activamente en el núcleo multidisciplinario sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Cecilia Loria Sabiñón de la UNAM. Actualmente directora de Sistemas Integrales en Desarrollo Humano y Evaluación. Y el día de hoy pues nos trae un tema muy interesante que es ¿qué significa el empoderamiento de la mujer? Pues bienvenida, licenciada María de Lourdes. Gracias. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Y adelante, bienvenida. Gracias a todos por haberse conectado. Adelante. Gracias, muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias a todas y a todos. Por aquí vemos por lo menos a un varón que nos está acompañando. Y les doy las gracias al Grupo Amaraca por la invitación y la oportunidad que me da de conversar con ustedes esta tarde. El tema que hoy nos ocupa y al cual fueron invitadas surge de una pregunta que a veces nos hacemos para poder entender algunos aspectos de la vida social y de la vida económica, política y de la situación y contexto de las mujeres. Y la pregunta es, ¿qué significa el empoderamiento de las mujeres? Antes de presentarles, vean mi presentación que tengo preparada para este grupo, me gustaría que algunos de ustedes me dijeran qué entienden, qué han escuchado, qué les significa a ustedes la palabra empoderamiento. Platíquenme un poquito. ¿Qué les dice la palabra empoderamiento? Bueno, a mí yo lo entiendo como una manera de sentirse poderosa, de sentirte fuerte, de sentirte activa en lo que hace uno. A mí me suena a eso. No sé si estoy correcta. Ok. ¿Quién más, Andrea? Es una serie de crecimiento personal y en una participación colectiva, pero tuya, pues, en cuerpo, mente, alma, trabajo. Ok. ¿Alguien más? Porque es una palabra que hoy
y desde hace varios años, tal vez décadas, la hemos venido escuchando, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué nos dice la palabra empoderamiento? Y bueno, aquí tenemos dos visiones de lo que les dice. ¿Alguien más quiere compartirnos, aunque sea en una frase, aunque sea en una palabra, qué les significa empoderamiento? Crecimiento. Crecimiento. Gracias, Esme. Vamos a entrar en materia y vamos a ir dilucidando y vamos a ir desagregando este término y entenderlo en el contexto en el que fue creado y en el que se entiende. Hay muchas concepciones, sí, cierto. Hay muchos puntos de vista de qué debería o de qué es el empoderamiento. Y yo les voy a compartir uno de esos puntos a través de la explicación del porqué de esta posición. Voy a compartirles la presentación. Déjenme cerrar esto para que tengamos mayor pantalla. Voy a compartirles, a ocultar lo que no debemos de ver aquí. Denme un segundo para poder tenerla a la mano. Okay. Algo pasa que no la puedo ver aquí en pantalla. ¿Tienen la presentación? Listo. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, sí Gracias. se ve. Voy a ponerla en modo presentación para que vayamos viéndola de una mejor forma. Sí. Okay. Entonces, nuestro tema dice, ¿qué significa el empoderamiento de la mujer? Y aquí tenemos varios elementos: el ser poderosa, el ser activa, el ser fuerte, el crecimiento personal, la participación colectiva y también ese crecimiento, nos decía Andrea, en cuerpo, alma, espíritu, mente, ¿no? O sea, un crecimiento integral. Vamos viendo qué significa esta parte. Empecemos por el empoderar. El empoderar viene del idioma inglés, específicamente del verbo to empower, que en español se traduce como empoderar. Bueno, pues parece definición de diccionario, ¿no? Corredor, dícese del que corre, pues no nos dice mucho todavía, ¿no? Dice, bueno, está bien, eso es empoderar, pero ¿a qué se refiere el significado de empoderar? Una definición muy concreta de empoderar dice desarrollar en una persona la confianza y la seguridad en sí misma, en sus capacidades, en su potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones para afectar su vida positivamente. Y vamos desagregando este concepto. El primer elemento que yo subrayo, y lo subrayo en rojo, dice desarrollar. ¿Por qué creen que lo estoy subrayando en rojo? ¿Por qué desarrollar? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, les voy a comentar. Sí, sí, adelante. Porque A ver. Se cerró tu micrófono, Rosy. Se cerró. es Uh-huh. es algo que se va a llevar a cabo, algo que se va a hacer ya en el momento. Es Okay. el actuar. Ok. Fíjense que el término desarrollar nos lleva a que es algo que no tenemos hecho, que no nacemos con él, ¿sí? Como dice Rosy, lo vamos a poner en práctica o a desarrollar en el momento. No necesariamente en el momento, porque está compuesto de una serie de elementos que nos van conformando como personas. Pero lo que nos dice la palabra desarrollar es que dice desarrollar en una persona. Si lo tengo que desarrollar es porque no nacemos con él, ¿sí? No nacemos con esa confianza y seguridad en nosotras mismas. Tenemos que desarrollarlo. Y por ahí va este concepto de empoderar. Dice desarrollar en una persona la confianza y la seguridad en sí misma, pero también la confianza y la seguridad en sus capacidades y en su potencial, ¿sí? Y esto tiene que ver, por supuesto, con la autoestima y con el saber quiénes somos. ¿Cuántas mujeres conocemos que dudan
permanentemente de lo que pueden ser, de lo que pueden hacer, ¿sí? Que dudan permanentemente y que requieren del reforzamiento de alguien más cercano que les diga si tú puedes, si tú sabes, ¿sí? Si tú lo puedes lograr, ¿no? Entonces, el empoderar significa desarrollar esta confianza y seguridad en las capacidades y el potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones. ¿Cuántas mujeres conocemos que para tomar una decisión o les cuesta trabajo tomar decisiones o retoman la decisión de otra persona porque esa confianza y esa seguridad que deberíamos de tener no se ha desarrollado? Pero lo más importante, al final dice, para afectar su vida positivamente. Y aquí retomo lo que dice Andrea. Es un crecimiento personal. Y también Esme nos decía lo mismo, es un crecimiento. ¿Por qué es un crecimiento? Pues sí, porque nosotros no nacemos con el nivel de confianza y seguridad que nos permita desarrollar nuestras capacidades, potenciar nuestras posibilidades de actuación y en esa toma de decisión y acción segura. Eso es algo que vamos desarrollando con el tiempo. ¿A través de qué? Sí de los años, sí de las experiencias, sí de los estudios, sí de la convivencia, sí de los contextos donde nos desenvolvemos, ¿sí? En ese sentido, voy a sugerir esta parte. Esto es lo que significa empoderar. Pero, ¿y el empoderamiento? Ya hablamos de empoderar, que es una parte esencial de este significado. ¿Qué es el empoderamiento? Vamos a explicar esta parte. El empoderamiento, empecemos por definir que es un proceso. Y si decimos que es un proceso, ¿a qué le suena? Algo que Sí, Esme. que se va a ir dando, ¿no? Lo tenemos que como que plantear bien primero para irle dando forma. Ok. ¿Quién más? Porque es un proceso. No es un objeto. No es un fenómeno, ¿sí? Es un proceso. Y dice Esme, es algo a lo que hay que irle dando forma. Rosy. Es un camino que Perdón. debemos seguir. ¿Quién quería hablar, por favor? Esmeralda, Rosy, después Artemio. Sí, primero Rosy y después Artemio. Por favor. El proceso es un camino a seguir para llegar a algo. Ok, gracias, Rosy. Artemio, por favor. Sí, gracias. Pues sí, es una secuencia de actividades que llevan un origen y un fin o una meta para lograr el objetivo. Ok, sí, efectivamente, un proceso con estas dos explicaciones que nos dan Rosy 3, Esme y Artemio, lo que nos dice es que es algo que está en movimiento, ¿sí? No es algo que es estático, que se da en un tiempo, en un espacio y que no se modifica. Si es algo que se está desarrollando, si es algo que nos lleva al logro de objetivos, pues los objetivos en nuestra vida van cambiando permanentemente. El proceso nos lleva a un conjunto, sí, de pasos para lograr transformar. Fíjense, la esencia del proceso es la transformación. El proceso, todo proceso, inicia con una serie de insumos, pasa por un proceso de transformación y tenemos como resultado una forma diferente, un producto diferente, un fenómeno o una persona diferente, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos el empoderamiento como un proceso, vamos a ver de qué tipo de proceso. Es un proceso en donde se brinda y forma, dos palabras importantes, la formación, a una persona, a una comunidad o a un grupo social. Nuevamente regresamos al punto de que esto no es algo construido per se. Hay que construirlo a través de los objetivos, decía Artemio, de las expectativas y de las posibilidades de desarrollo y de la intención hacia dónde queremos ir. Entonces, se brinda y forma a una persona, a una comunidad o a un grupo social. ¿Qué nos dice esto? Que hay que formar para empoderar, ¿sí? ¿En qué? ¿En qué se va a formar a esa persona, a esa comunidad o a un grupo social? En la conformación de un conjunto de herramientas, ¿sí?, que nos lleven a aumentar su fortaleza, a mejorar sus capacidades y a acrecentar su potencial.
Fíjense qué interesante es esta parte del empoderamiento, ¿sí? Porque efectivamente con esta formación se van a brindar una serie de herramientas, pero ¿para qué en este empoderamiento? Y lo pongo en azul, lo destaco porque dice aumentar su fortaleza. ¿Qué quiere decir aumentar? Que ya tenemos algo, ¿verdad? Que ya partimos de algo, que ya somos fuertes en algunos aspectos de nuestra vida. Bueno, hay que aumentar esas fortalezas. Mejorar las capacidades. Eso sí, nadie nace sin capacidades, ¿sí? Pero hay que mejorarlas, ampliarlas, ¿sí? Reconstruirlas y acrecentar su potencial. Todas y todos al nacer tenemos un potencial en diferentes partes de nuestra, desde el punto de vista genético ya traemos un potencial, pero también desde el punto de vista social traemos un potencial. ¿Qué implica el empoderamiento? Acrecentar ese potencial. No solamente que sepamos que lo tenemos, sino que podamos acrecentarlo. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos aumentar la fortaleza? ¿Para qué queremos mejorar las capacidades? ¿Y para qué queremos acrecentar el potencial de cualquier persona? Ojo que aquí todavía no hablo de las mujeres, ¿eh? Aquí hablo de la persona, la comunidad o el grupo social. ¿Para qué queremos que esa persona, ese grupo social o esa comunidad mejore aumente sus fortalezas, mejore sus capacidades y acrecente su potencial? Para algo fundamental, para mejorar su situación, ¿sí? Una situación en lo social, en lo político, en lo económico, en lo psicológico y en lo espiritual, ¿sí? Si estos elementos de aumentos de fortaleza, mejorar capacidades y acrecentar el potencial no van dirigidos a mejorar esta situación, entonces no estamos hablando de empoderamiento, ¿sí? A lo mejor estamos hablando de enriquecimiento, ¿sí? Aumentar mi capital, ¿sí? A lo mejor estoy aumentando mi currículum, pero no estoy hablando de mejorar mi situación social. ¿Para qué quiero estudios si no van a mejorar mi condición personal en cualquiera de estas esferas o en el conjunto de estas esferas? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Pero aquí lo tenemos que ligar ahora a otro elemento. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Dónde surgen? ¿Dónde aparece esta necesidad de que en lugar de ponerle personas, comunidad y grupo social, lo cambiemos por mujer? Se brinda y forma a las mujeres con un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades, acrecentar su potencial, para mejorar su situación. Fíjense, lo importante del proceso de empoderamiento es mejorar su situación actual. ¿Cuál? La de hoy. ¿Cuál? La de hace el siglo XIX. ¿Cuál? La del siglo XVIII. ¿Cuál? La del siglo I. ¿Sí? O sea, siempre iba con esta finalidad. Curiosamente, el concepto de empoderamiento no surge sino hasta el siglo XXI, como un concepto ligado a las mujeres como una necesidad de cambiar, de mejorar su situación social. Veamos esta parte de la historia. No me voy a ir a la historia de las mujeres y de todo el movimiento de las mujeres, porque entonces para eso pues tenemos otra plática de unas 2 o 3 horas, ¿verdad? Pero sí es importante contextualizar en lo histórico, sí es importante ubicarnos. ¿Qué pasa entonces con los orígenes del empoderamiento de las mujeres? Y solamente voy a hacer un recorrido así de 4 flashazos, pero íconos importantes, ¿sí? Empecemos, por ejemplo, a hablar de que las mujeres empiezan a destacar desde toda la vida, ¿sí? Un ejemplo muy claro, en esta época del 370 al 415, estamos hablando de Hipatía de Alejandría. ¿Quién era Hipatía de Alejandría? Una filósofa y maestra neoplatónica, astrónoma y matemática, que para estar en esta época era bastante destacable, ¿sí? Cuando los astrónomos, los filósofos, los matemáticos, los científicos, pues estaban, las personas que destacaban en estas áreas eran hombres, ¿sí? Entonces, que una mujer haya destacado en ello es significativo. Esto quiere decir
que sus estudios, ¿no? Que todo su desarrollo personal fue en torno a una mejoría, ¿no? Bueno, no nos hablan mucho de la historia de Hipatía de Alejandría, sino destacan el aspecto en donde sobresale. Nos vamos hasta el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, y un personaje icónico en el tema de los derechos de la mujer. Olympia de Gouges es la primera mujer que hace una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Propone la igualdad de derechos, equiparación jurídica y legal y derecho a votar. Imagínense que estamos en el siglo XVIII. ¿Ustedes saben cuándo en México se dio por primera vez el voto a la mujer? ¿Andrea? ¿Lo ubican? ¿Alguien lo recuerda? Como en 1950 y en los 50. En los años 50. Los años 50. ¿Sí? Gracias, Andrea. ¿Sí? Ya. 2 siglos después. 2 siglos. 200 años después de que ya en Francia una mujer había hecho una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana y el derecho a votar. ¿Qué le pasó a Olympia de Gouges? ¿Alguna de ustedes lo sabe? Bueno, pues nada más le costó la vida, ¿verdad? Nada más le costó la vida. Y ella decía algo muy importante. Fue colgada, fue llevada a la horca. ¿Sí? Y ella decía, si por cometer un delito o por manifestarme, o por manifestarnos, tengo me llevan a la horca como a cualquier hombre, ¿no? O sea, tengo la misma sanción que cualquier hombre, ¿por qué no tengo los mismos derechos que cualquier hombre? Bueno, pues no le dejaron mucha explicación, ¿verdad? Ni le dieron oportunidad a la explicación. ¿Sí? Le costó la vida, 2 siglos, casi 2 siglos antes de que en México, claro, nosotros nos tardamos un poco en que se le diera este voto, este derecho a la mujer, ¿no? Nos vamos entonces a otro salto muy significativo, 60 años después de más o menos, de este episodio, ¿sí? En el siglo XIX, un evento muy significativo de lo que hoy justamente festejamos, conmemoramos, reconocemos como el Día Internacional de la Mujer. Un 8 de marzo se manifiestan un grupo de mujeres, cientos de trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, que marcharon para protestar contra las pésimas condiciones en las que trabajaban. En ese evento, 129 mujeres son asesinadas por los policías. Claro, su lucha no fue en vano. Tardaron varios años en que esta lucha fue permanente, constante, muy significativa, y lograron modificar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Cambiar su situación actual, mejorar sus condiciones, aumentar su potencial. ¿Sí? Era lo que estaban, pero todavía no se hablaba de empoderamiento. En realidad la palabra empoderamiento empieza a surgir en el siglo XXI. Es bastante nueva la palabra, ¿sí? Y estamos hablando en la primera década de este siglo. Entre el 2001 y 2010 hay varias conferencias de mujeres. Una de las más significativas es aquella que justamente se llama Conferencia Internacional sobre el Empoderamiento de las Mujeres. ¿Qué pasó aquí? Se canalizan. ¿Qué efectos tuvo esta conferencia? No fue el evento. El evento fue muy importante, fue muy significativo por el tipo y los temas que se trataron en ella, ¿sí? Pero lo más significativo vino después. A partir de esa conferencia, se canalizan una serie importante de iniciativas, de proyectos para empoderar a las mujeres. Es decir, para fortalecer su potencial, para aumentar sus capacidades, para cambiar su situación actual. ¿Sí?
En este sentido, estamos hablando de lo que significó o a dónde aterrizamos con el empoderamiento de las mujeres. ¿A dónde nos lleva? Y aquí voy a una siguiente lámina. La búsqueda. ¿Qué buscaban las mujeres? Yo siempre menciono esto cuando dicen, bueno, es que las luchas de las mujeres y el feminismo no es el tema. Pero yo siempre comparto con mis alumnas o con los grupos de capacitación con los que participo. ¿Qué buscaban la revolución? ¿Quiénes hicieron la Revolución Mexicana? ¿Qué fue la esencia de la Revolución Mexicana? ¿De quién fue el movimiento? A ver, recordemos un poco de la historia de nuestro país. ¿De quién fue el movimiento revolucionario en México? ¿De las mujeres? ¿Buscaban los derechos de las mujeres? A ver, recuerden sus capítulos de historia. No es examen. No es examen. ¿No? ¿Quiénes eran los principales actores de la revolución? Los maderistas, los villistas, Eran los hombres. grupos que representaban o que apoyaban a cierto líder. Pero ¿quiénes eran los que los apoyaban? Campesinos y Campesinos. obreros. ¿Por qué luchaban? Por las mejores condiciones de vida de campesinos y de obreros, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, los movimientos de las mujeres, ¿qué buscan? Pues las mejores condiciones de vida de las mujeres. ¿Y quién las va a hacer? Pues la lucha de los campesinos la hicieron los campesinos. Obvio con el apoyo social, obvio con el apoyo de otros grupos políticos, económicos, sociales. Lo mismo pasa con la lucha de las mujeres, ¿sí? Con un grupo, con un apoyo social, con un apoyo de grupos económicos, con apoyos de grupos políticos, es que se han dado estos movimientos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el empoderamiento? Vamos a ver cuál es esta búsqueda, ¿sí? Y aquí vamos a ver una tríada muy interesante en el significado de este término, perdón. Hay una tríada importante. Y al principio nos decía Rosy, el empoderamiento dice ser poderosa, es ser activa, es ser fuerte, ¿sí? Son palabras muy significativas, ¿sí? Y entonces vemos aquí una tríada interesante. Por un lado, el control. Por otro lado, el poder. Y en el tercer vértice, la legitimidad. ¿Pero control de qué? ¿Poder de qué? ¿Legitimidad de qué? ¿No? O sea, ¿qué está involucrado en esta tríada? Ok, vamos al control. El control de las emociones, de sus emociones. ¿De quién? De la mujer. Lo voy a trasladar a la persona. Control de mis emociones, control de mis recursos como mujer, pero control de mi cuerpo como mujer. ¿Sí? Y entonces, ustedes podrán leer algunos capítulos de la historia de nuestro país, ¿no? Apenas en el siglo XIX, la mujer no podría, por ejemplo, heredar por ser mujer. Y estaba por ley. No podía heredar. Así fuera la única descendiente de la familia, no podía heredar. Tenía que trasladarse al varón más cercano. No podía, ¿no? Ahorita vamos en la parte de poder, tomar decisiones importantes en su vida. Entonces, hoy, eso fue en el siglo XIX, pero hoy, ¿cuántas mujeres trabajadoras del nivel que gusten, de los salarios que gusten, con la formación académica que gusten, son controladas o es controlado su ingreso y les dicen en qué tienen que gastar, cuándo tienen que gastar, cuando no, inclusive les controlan sus tarjetas, les controlan su dinero y les dan una parte de lo que ganan. El empoderamiento significa control sobre mis emociones, que pueda mostrarlas y que pueda controlarlas, ¿sí? Que no me reserve esa posibilidad de mostrar al otro, al otro como persona, emociones y el control de mi cuerpo. Por otro lado tenemos el poder. Decía, hay que ser poderosas, decía Rosy. ¿A qué nos referimos con el poder? No el poder por sí mismo, no el poder sobre otro, ojo,
¿sí? Que es muchas veces cuando se entiende malamente la palabra de poder, ¿no? Sino el poder sobre mis decisiones, el poder sobre mis acciones y el poder sobre mis objetivos. Y Artemio lo dijo hace un rato cuando hablamos hace unos minutos en el inicio de la concepción de empoderar, ¿sí? Es un proceso que nos lleva al alcance de los objetivos, el poder de mis objetivos, de poder determinar hacia dónde quiero ir, hacia dónde no quiero ir, hasta dónde quiero llegar. Este es el segundo vértice de mi triada. Voy al tercero. La legitimidad. ¿La legitimidad de qué? De mis derechos. El derecho a votar es uno, ¿sí? Pero también el derecho a hablar, el derecho a decidir, el derecho a expresarme. La personalidad jurídica. Decíamos, en la Revolución Francesa, las mujeres eran penalizadas, eran castigadas con las mismas reglas que los varones, pero no eran consideradas como ciudadanas. Solo había ciudadanos. Déjenme explicarles, por ejemplo, y seguramente algunos de ustedes lo sabrán. La razón por la que no se votaba o no se le permitía votar a las mujeres legalmente, ¿no? Es porque en la Constitución decía que tenían derecho a votar, la Constitución mexicana, tenían derecho a votar los ciudadanos mayores de 18 años. Ah, bueno, pues es que dice que son los ciudadanos. ¿Dónde están las ciudadanas? Como no están ciudadanas, pues entonces, señoras, señoritas y música que los acompaña, no pueden votar. ¿Sí? ¿Qué enmienda le hacen a la Constitución? Las y los ciudadanos mayores de 18 años tendrán derecho a votar. ¿Qué le agregaron? Las. Una palabra de 3 letras que le dio la posibilidad a las mujeres de votar. Entonces hablamos de la personalidad jurídica. Claro, ahora somos juzgadas con las mismas reglas que cualquier persona, que cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque tenemos ahora el carácter de ciudadanas. ¿Sí? Y entonces es cualquier ciudadano o ciudadana en el país tiene estos derechos y tiene estas responsabilidades. El último elemento de la legitimidad es la feminidad. ¿Por qué legitimidad de la feminidad? ¿Sí? Hoy se habla de muchas formas de mostrar nuestra feminidad. ¿Sí? Desde el aspecto físico hasta el aspecto mental, el aspecto cultural. Tenemos en el proceso de empoderamiento la posibilidad de que se legitime la forma como yo quiera mostrar esa feminidad y que no esté determinada solo por un rol o solo por un estereotipo, sino por las diferentes posibilidades de mostrarnos como mujeres. Y a esto se refiere el significado del empoderamiento de las mujeres. Si yo me regreso al concepto de empoderamiento, entonces estamos hablando de aumentar mi potencial, ¿no? De mejorar mis acciones, de fortalecer lo que yo ya tenía. Pero con dirección para que yo pueda también hacerme responsable de lo mismo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, todo bien. Ok. Vamos entonces ahora a enunciar cuáles son esos principios que dan cuenta del empoderamiento de la mujer. Ok. La ONU Mujeres, en el capítulo Mujeres, reconoce 7 principios que dan cuenta del empoderamiento de las mujeres. El primero, una dirección que promueva, se refiere a una dirección que promueva la igualdad de género desde el más alto nivel. No en un sector, no en una
no en las escuelas de mujeres, no en los espacios universitarios donde la voz de los jóvenes es bastante más fuerte. No, desde el nivel más alto de la sociedad, que se promueva la igualdad de género. Si esto no se hace desde el nivel más alto, menos en los niveles intermedios, menos en los niveles más bajos. Es desde el nivel más alto que se tiene que promover esta igualdad. El segundo, generar igualdad de oportunidades, integración y no discriminación. Ojo, igualdad de oportunidades. Y aquí con letras más chiquitas, y no se crean que porque es menos importante y para que no lo alcancen a leer, sino para que me cupiera. Dice, tratar a todos los hombres y las mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender sus derechos humanos y la no discriminación. No habla solo de la mujer. Esta igualdad de oportunidades, de integración y de no discriminación, se está hablando de una igualdad de pares entre hombres y mujeres. El tercero de los principios es velar por la salud, la seguridad y una vida libre de violencia. Ese es otro principio. ¿Qué se hace en la comunidad en la que compartimos? A nivel micro, en nuestra comunidad familiar, en nuestra comunidad de amigos, en nuestro núcleo social, en nuestro núcleo laboral, en nuestro núcleo de entidad federativa, ¿no? Estaba escuchando por ahí que algunas de las compañeras que nos escuchan están en Veracruz, ¿no? Y no entendí dónde estaba la otra compañera. Rosy, ¿dónde estás ubicada? Está en León, Guanajuato. Está en León, ok. Sí, es que no, decía que hacía mucho calor, pero ya no ubiqué dónde estaba. Entonces, ¿ya se me fue Rosy? No. Ah, ok. Estoy. Sí, qué bueno, Rosy. Si no voy a empezar a hablar mal de ti, no hagas eso. No, para nada. Entonces, en nuestra entidad, ¿no? Y hay casos diferenciados en las entidades. Algunas entidades han progresado más en ese sentido, sí, pero también a nivel de nuestro país, a nivel internacional. Velar por la salud, la seguridad y una vida libre de violencia. Y no se trata solamente de ponerlo en leyes, que hay leyes muy interesantes y muy completas y muy de vanguardia en nuestro país en este tema. El asunto es que esto se haga y se aplique como debe de ser. De otra manera, pues podremos tener 50 tomos de leyes sin que esto nos funcione para nada. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. Para nuestra generación, que veo varias compañeras más o menos de la generación, seguramente, tal vez a los más jóvenes todavía no les haga tanto ruido, pero para las que son más o menos de nuestra generación, podríamos observar en las escuelas cómo se iban decantando el número de mujeres que habían entrado a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, y mientras más arriba estábamos, menos mujeres. Y cuántas carreras ni siquiera era permitido el ingreso a mujeres. O bien, ¿no? Se les permitía, pero no eran bien vistas. Nada más les comparto que en una de las primeras generaciones en la universidad como maestra, daba yo clases en la carrera de ingeniería, y en uno de mis primeros grupos yo era, por supuesto, bastante joven, me confundían con los alumnos. Había 50 varones y una mujer. Imagínense la posición de esta chica dentro del grupo. ¿Saben cuándo hablaba? Nunca. Y no porque no tuviera voz, porque no fuera una mujer inteligente, sino estaba apabullada de este grupo de varones. Eso se los platico hace 34 años. Hace 3 años, que fue la última generación, 2 años, que fue la última generación que di yo en ingeniería, que trabajé con ingenieros, en la misma carrera había 45% de mujeres y 55% de hombres. Díganme si alguna de las mujeres se quedaba callada. ¿Sí? El contexto había cambiado. ¿Sí? Y no porque mi primer compañera no tuviera voz, ¿sí? Sino porque realmente el contexto era bastante abrumador.
a pesar de que promoviéramos que hablara, pues no, era muy abrumador. Entonces, uno de los principios es promover la educación, formación y el desarrollo profesional de las mujeres. ¿Sí? Y todos lo sabemos, hoy existe todavía en el campo. Si hay que darle educación, hay que darle prioridad al varón. ¿Por qué? Porque él va a tener que desarrollarse profesionalmente para mantener un hogar. Esa es la visión. Hoy persiste, ¿sí? Se han abierto muchos campos para las mujeres, sí, sí es cierto, pero todavía no llegamos a un nivel donde puedan decidir todas el camino a seguir y marcar sus propios objetivos en este terreno. El quinto de los principios es llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Es darles herramientas para que salgan en los diferentes sectores a desarrollarse de una manera independiente. El sexto de ellos es promover igualdad mediante iniciativas comunitarias y compromiso. Acá ya hablábamos de generar igualdad, pero aquí hablamos de promoverla a través de iniciativas comunitarias y compromiso institucional. ¿Sí? O sea, que realmente las instituciones promuevan este tipo de acciones. Seguramente ustedes que trabajaron en la Comisión Federal de Electricidad habrán visto cambios en ese sentido. ¿Sí? En el transcurso de su vida laboral, debieron de haber visto cambios de cuando eran sectores y áreas muy cerradas para mujeres y áreas muy cerradas para varones. Sin embargo, poco a poco se fueron abriendo espacios. En alguno de los cursos, y les comparto esta anécdota, en un curso que di con maestros de posgrado del Politécnico, ¿no? Una compañera me decía, yo he sido discriminada por mi familia. Ella trabajaba, no sé realmente si era una empresa privada o una empresa gubernamental, trabajaba como ingeniera eléctrica, ¿no? Y se subía a los postes, ¿sí? A hacer arreglos, a hacer composturas eléctricas. Y ella decía que era discriminada por su familia, particularmente señalaba a su abuela, porque decía que cuando llegaba a comer con el uniforme, la mandaba a la cocina y le decía, ¿no? Tú con este uniforme no puedes sentarte a la mesa. Y la mandaba a la cocina. Les estoy hablando de una mujer ingeniera con estudios de posgrado, porque ahí fue donde trabajamos este taller, ¿no? Con una amplia experiencia, pero entrar al sector familiar y decirle, tú no te puedes sentar a la mesa con ese uniforme, ¿no? No era parte del rol o del estereotipo esperado por la abuela para su nieta. Entonces la mandaba a la cocina. Digo, de esta les puedo platicar como 150,000 cada una por los años que tengo y creo que no nos daría tiempo, pero les doy algunos elementos icónicos de lo que pasa. Entonces, estas iniciativas comunitarias y de compromiso tienen que ampliarse, no solo en mi núcleo personal, no es que yo promueva la igualdad. Claro, yo soy un agente de cambio importante, pero también tiene que ir acompañada del resto de grupos sociales, con compromisos serios. Y finalmente, el séptimo se refiere, el séptimo de los principios que la ONU Mujeres marca del empoderamiento es evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. ¿Sí? Mostrar los resultados, mostrar los cambios que se han efectuado, porque eso dará pauta a decir si se pueden hacer las cosas, si se puede cambiar. Y ejemplos de mujeres destacadas tenemos muchísimos, ¿sí? Y de eso vamos a hablar, si nos da tiempo, un poquito al final. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría compartirles esto. Dijeran, bueno, pues es que esto es lo normal. Para muchos de nosotros, cuando lo leemos, oye, pues en mi casa esto se da, lo promovemos, lo fomentamos, lo generamos, lo aplaudimos. Pero si le damos un poquito la vuelta a la colonia, a la familia, a las compañeras y a compañeros amigos, ya veremos que algunos de estos no se dan tanto, ¿sí? Y si lo ampliamos hacia los grupos sociales, a la comunidad nacional, decimos, creo que no se dan tanto,
¿no? Y si lo ampliamos de manera más global hacia el mundo y su dinámica, diríamos, creo que nos falta mucho. Y les voy a compartir unas cifras nada más para que demos una idea de qué tanto nos falta, ¿sí? Si tuviéramos que llegar del 1 al 10, ¿como que en qué nivel estaríamos? Les comparto unas cifras. 8. La primera, en el mundo se calcula que hay 1.200 millones de personas en condición de pobreza en el mundo. El 70% son mujeres. No lo digo yo, son cifras internacionales. Todas son cifras internacionales. En los países en desarrollo, el porcentaje de tierras que son propiedades de las mujeres no alcanzan el 2%. No lo alcanzan. 72% de los 33 millones de refugiados del mundo son mujeres y niñas. Les doy la cifra. Cada uno de estos es tema de investigación y que se han hecho investigaciones al respecto, ¿sí? Es decir, ¿por qué mujeres? ¿Por qué niñas? ¿Por qué son migrantes? ¿Por qué son refugiadas? Bueno, es todo un tema de investigación. Les doy las cifras, ¿sí? Como mínimo, 6 de cada 10 mujeres son golpeadas, forzadas a tener relaciones sexuales o sufren de un tipo de abuso de cualquier tipo de abuso a mano de su pareja a lo largo de su vida. Son cifras mundiales. 6 de cada 10. El 60% de las mujeres en algún momento de su vida ha sufrido golpes o han sido forzadas a tener relaciones sexuales o sufren de algún tipo de abuso. De manos, no de cualquiera, de su pareja. No de cualquiera, no del vecino, no de un desconocido, no, de su pareja. Estas son cifras documentadas. Se estima que 2/3 de los 776 millones de adultos analfabetas que existen en el mundo, 776 millones analfabetas, o el 16% de la población adulta mundial, son mujeres. Y finalmente, la brecha salarial, la carga desproporcionada de trabajo doméstico y no remunerado que recae principalmente en mujeres y niñas. Y esto surge de las estadísticas. Ustedes díganme si yo regreso al concepto de empoderamiento, si no es necesario seguir fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres para que este mundo cambie, para que cambien su situación actual, las mujeres. Comentarios, preguntas. A mí sí se me hace muy importante el que se luche por esa igualdad, por ese empoderamiento de las mujeres. Lo que pasa es que en muchos de los casos, por ejemplo, el día de hoy, ahorita están destruyendo el Palacio de Minería, correos, o sea, entonces, ¿cómo pedimos respeto si nosotros no respetamos ni a la sociedad, ni a las instituciones, ni a los edificios? O sea, entonces, esto no es congruente, ¿no? Entonces, primero hay que dar una verdadera educación a las mujeres, donde decir, o sea, lo que tú exiges, primero proporciónalo, ¿no? O sea, proporciona ese respeto, proporciona ese tipo de situación que te va a llevar a tener esos derechos, a tener esa, pues, ¿cómo se pudiera decir? Perdón, se me fue la palabra. Sí, tener la responsabilidad o el derecho, ¿no? A esto. Bueno, es lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, sí queremos, pero no estamos haciendo. O sea, yo quiero que me respeten, pero yo no estoy respetando, ¿sí? O sea, yo quiero crecer, pero tampoco me preocupo
por ese crecimiento. O sea, es algo más complejo y que tendría que ser más integral, ¿no? Gracias, Pilar. ¿Alguien más quiere comentar? Yo estoy de Por favor, acuerdo Rosy. con lo que dice Pilar, porque precisamente ahorita en la mañana, ahorita mediodía, viendo las noticias, todas esas mujeres que piden respeto, que piden igualdad, que piden todo esto, libertad de género y todas cosas, hicieron un desbarajuste. Yo pienso que ahí está revuelto todos contra todos porque no sabemos respetar. O sea, todo esto que nos habló, la verdad, es bien importante, muy significativo. No lo habíamos, a lo mejor hace mucho, yo, por ejemplo, hablo por mí, no lo había analizado como tal, pero desgraciadamente en la actualidad perdemos ahora sí que el camino a pedir ese empoderamiento, que si lo quiero me lo tengo que ganar, pero con respeto, porque si no, si pido respeto y no lo tengo hacia mis semejantes, ¿cómo exijo algo que yo no puedo dar? Y Pilar tiene razón, hay cosas que yo creo con la educación en casa que se han perdido muchos valores, es lo que eso nos hace pedir ese empoderamiento, pero desde casa, enseñando esos valores, ese respeto, esa educación, ese compromiso que debemos de tener como mujeres, pero ante mi prójimo también, no nada más para mí, sino ante todos los demás también. Gracias, Rosy. ¿Alguien más? De lo que comenta ahorita usted, yo creo que tenemos la fortaleza, ¿no? Que es la fuerza. Pero creo que no la hemos sabido encaminar hacia crear esa igualdad que estamos buscando, ¿no? Como que ahí nos perdemos un poquito. Entonces yo creo bueno, siento que también viene desde la parte de la educación, tanto al hombre como a la mujer, esa parte no se ha definido bien, porque yo creo que la fuerza la tenemos para empoderarnos, lo que comentaba usted, hacer el bien social, el bien es lo correcto. Ahorita viéndolo así plasmado, está muy bien, ya nos queda más claro, ¿no? Pero creo que sí nos hace falta como que esa educación del respeto para ganar esa igualdad. Gracias, Esme. Por favor, Artemio. Gracias. Artemio, adelante. Sí, muy bien. Pues de lo que rescato yo en lo que escuché, bien interesante y bien importante la aplicación de los principios que están establecidos, como lo que mencionó ahorita anteriormente, ¿no? Lo que dice la ONU, la generalidad, la igualdad, las oportunidades. Aparte de que está escrito, así como lo manifestaron ahorita las compañeritas, es aplicar. Si nosotros aplicamos cada quien en nuestro entorno, siento que así es como la vamos llevando. Este pequeño grupo que platican, obviamente no quieren entrar en esto, quieren igualdades, quieren cosas, pero hay que aplicarnos en los principios fundamentales. Esto es obvio y son poquitos nada más que hay que desarrollarlos. ¿Por qué están allí? Alguna inconformidad tienen que no coincidimos con ellas. Pero si aplicamos en realidad así, poco a poquito, los porcentajes que se dan, esto sigue estando, pero si hay gente como ustedes, como nosotros, yo creo que también vamos a poder participar obviamente en la comunidad, porque está hablando que esto es común. La igualdad mediante las iniciativas comunitarias, pocos hacemos esto, porque de ahí nos vamos integrando. Independientemente ahorita de la pandemia, es otro lugar que estamos resguardados en casa y reflexionando. Y esto del empoderamiento, magnífico, ¿verdad? Y obviamente, decía al principio Lourdes, no nacimos con toda esta, pero ya
la capacidad de nuestra propia persona, nuestra mente. Decía el psiquiatra, el bebé cuando nace, ¿quién lo enseñó a alimentarse? Nadie. Pero naturalmente viene la necesidad del alimento. ¿Y cómo se concluye? Pues chupando la teta de su mamá, en general, ¿verdad? Entonces se cumple con el satisfactor. Primero la necesidad y viene el satisfactor. Aquí lo mismo en lo que estamos platicando. Nosotros estamos vivos y estamos haciendo algo por estar bien primero en el entorno y también con la comunidad. Los que estamos aquí nos gusta representar, nos gusta compartir y eso nos hace que sí está bien aplicado lo que estamos escuchando, ¿verdad? Y también nos detiene la acción política, nos detiene lo que estamos ahorita observando. Son pequeños grupos que, pues, cada quien tiene su razón, porque es un tema muy escabroso con relación a lo que me parece muy bien y me quise regresar a esto de los principios, porque allí está la base. Yo ahorita veo a los familiares que tenemos por parte de mi esposa y por parte mía, que si estamos como ahorita con ustedes, paso a pasito le llevamos. Paso a pasito y estamos viendo cosas de que en su gran mayoría todas las criaturas tienen ganas de estudiar, porque lo estamos viviendo, ¿verdad? Y es una verdad, y tan escabroso que es todo esto, pero muy bien, porque los que estamos aquí, digo, ahí la llevamos. Y gracias porque pues hay más tiempo para más cosas y para que continúe. Gracias por escucharme. Gracias, Artemio. Telma. A mí me gustaría saber en dónde quedan los derechos de la mujer a decidir si quieren tener hijos o no, porque esto causa mucho problema en un matrimonio. Mira, Telma, justamente cuando hablaba yo de la triada, uno de los puntos decía el control de su cuerpo, ¿no? Hoy uno de los derechos de las mujeres, de los derechos internacionales de las mujeres, justamente es a decidir ella cuántos hijos quiere tener. En principio debería ser un acuerdo entre ambos, ¿no? Ni la decisión del hombre de imponer, ¿no? Y por eso hablábamos del abuso y de cuántas a sus abuelas, sus madres, seguramente amigas habrán escuchado en donde ellas todavía hoy no tienen la posibilidad de decidir que no quieren tener relaciones o que ya no quieren tener hijos, ¿no? O que no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, en principio es un derecho que se tiene, es un derecho ya establecido para las mujeres. No necesariamente se ejerce, y esto tiene un contexto mucho más amplio. Decía yo, no solamente es que esté en las leyes, sino que esto se lleve a cabo. Y hay que entender el contexto donde las mujeres se desenvuelven, porque si bien es un derecho internacional, bueno, si nos vamos al mundo musulmán, esto es muy complicado, ¿sí? Si nos vamos al mundo judío, es muy complicado, ¿sí? Hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. No necesariamente hay que aceptarlo, pero hay que entender que hay contextos en donde es más difícil ejercer estos derechos. Está establecido. En principio debería ser un acuerdo, y un acuerdo desde el inicio de la pareja, ¿no? Es decir, ¿queremos? ¿No queremos? Yo no quiero tener hijos, tú si quieres, bueno, pues entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Porque tú si quieres, yo no quiero, bueno, pues entonces o llegamos a un acuerdo o no vamos a poder funcionar. O la imposición, por un lado, de tener hijos a la fuerza o de no tener hijos a la fuerza. Al final, el derecho de la mujer hasta decidir sobre su cuerpo y decidir si quiere o no quiere tener hijos. La realidad es que debería de ser un acuerdo mutuo. En la pareja, hablamos de la pareja, bueno, pues por eso son dos, ¿no? La pareja como esté conformada, además, ¿no? Como hoy esté conformada. Cuando es una persona en lo individual, bueno, pues es su decisión. Es su decisión. Pero si es una pareja, esa debería en términos reales. Lo cierto es que el derecho de la mujer sí está plasmado como el tomar la decisión de querer o no, ¿sí? De aceptar
o no. Y eso está justamente en esa tríada del control de mis emociones, del control del cuerpo, ¿no? Y vemos también unas consecuencias cuando esto no se da, no se acepta. Y las cifras las vemos. El porcentaje de personas abusadas por su pareja, ¿sí? No estamos hablando de abusadas por el hombre o persona que iba pasando por ahí, de su pareja. Se ha constatado que un alto porcentaje de la violencia hacia la mujer en todas sus modalidades, en todos sus tipos, están dados al interior de la familia. Pareja, padre, hermano, conocido, familiar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, esto que comenta Artemio, pues me parece muy importante. Es decir, de nada, Telma, espero haber resuelto tu pregunta. El hecho de ir paso a paso, ¿no? Y lo relaciono con los comentarios de Pilar y de Rosy, ¿no? Con lo que está sucediendo. Yo tampoco estoy a favor de la violencia en el tipo que se manifieste. No es parte de mi ser la parte de ser violenta. Pero, aquí viene el pero, habrá que entender qué llevó a estos extremos. ¿Qué llevó a las mujeres a estos extremos? No aceptados, de acuerdo, ¿sí? Yo he participado en marchas de mujeres sin un vidrio roto. No les estoy hablando de las últimas, ¿sí? Sino de marchas anteriores, sin un vidrio roto. ¿Qué ha llevado a las mujeres? Hay que entenderlas. A lo mejor es un grupo, ¿sí? A lo mejor es un sector. Si no podemos catalogar que todas las mujeres que participaron en la marcha llevan esa consigna de violencia, ¿sí? ¿Qué las llevó? ¿Sí? Porque no podemos entender solamente el golpe. ¿Qué los llevó a hacer eso? ¿No? Decíamos, no solamente se trata de plasmar las leyes. Leyes, lean la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Es una ley de primer mundo. ¿Y por qué existe violencia si tenemos ese tipo de reglamentaciones? ¿Sí? Porque no son suficientes. No es suficiente plasmarlo, no es suficiente declararlo. Hay otra triada muy interesante que tiene que ver con eso. Lo que se escribe, lo que se dice, lo que se declara, pero también lo que se hace. Y entonces, entre lo que se escribe, lo que se declara y lo que se hace, cuando encontramos ahí una inconsistencia, encontramos estos rompimientos sociales. Podemos no estar de acuerdo con ellos, está bien, pero algo llevó a esta violencia. Y eso es lo que hay que hacer, unos pasitos para atrás, ¿sí? Y decir, ¿qué los llevó? A este grupo en particular, porque son miles de mujeres. Si fueran las miles de mujeres las que estuvieran en ese nivel de violencia, pues agárrense ahorita, porque ya no estaríamos platicando nosotras, ¿sí? ¿Es un grupo? Sí. ¿Qué los llevó? Habrá que estudiarlo, no quedarnos, si es lo que, además son lo que los medios nos presentan, ¿no? Sí, pero desafortunadamente siempre hay otra cara de la moneda. Esta es una, no aceptada, de acuerdo, no compartida, de acuerdo, ¿sí? ¿Pero qué los llevó? ¿Por qué llegaron a ese extremo? ¿Sí? Habrá que estudiarlo, ¿sí? Y bueno, este es lo que yo quería compartirles. No sé si hay algún otro comentario que nos quisiera compartir alguien del grupo. Con mucho gusto. Sí. Sí, por favor, Ramón. Sí, estaba yo leyendo por aquí y me pareció muy interesante en este Día de la Mujer. No sé si me permitan que se lo lea. Adelante, Ramón. Dice, lo siento, amiga. Esta vez no te voy a felicitar. Sería hipócrita si lo hiciera. No te puedo felicitar por ser mujer. Esa bendición llegó a ti por la naturaleza. No te puedo felicitar por tener que salir a exigir respeto y derechos que no deberías tener que exigir. No te puedo felicitar cuando todavía no ganas nada. Seamos realistas. Ni marchas, ni pintas, ni gritos, ni bloqueos. Ahí solo haces que te utilicen, que te juzguen por lo que hacen mal
Otras, ahí no te escuchan, solo te dejan hacerlo y después limpian lo que ensucias. Y ya. Siguen la discriminación y la violencia de género. Sigue todo igual. Te felicitaré el día que levantes tu voz, pero no hablo en general. Te hablo a ti directamente que me escuchas. El día que denuncies al que te maltrata, al que te pega, al que te grita, el día que evidencies al que te acosa, al que te hostiga, al que no baje, el día que no bajes la mirada y te muerdas los labios ante una injusticia, que sufras por no perder un trabajo, la comodidad de un tipo malagradecido que te está manteniendo. El abrazo de hoy va para esas mujeres que han tomado la decisión correcta, que normalmente es la más difícil. Para esas mujeres que saben que van a batallar, van a sufrir, que van a perder comodidades, que pasarán penurias mientras consiguen un nuevo trabajo, pero que lo hacen. Y también va un abrazo muy fuerte para ellas, ¿sí? Para aquellas a las que no se atreven, que tienen miedo, que se aguantan por la comodidad de sus hijos, pero no es un abrazo de felicitación, es un abrazo de empatía, un abrazo que te dice, anímate, atrévete, no estarás sola, aunque pienses que sí. Por cada acosador hay un buen hombre que no te pisoteará. Por cada hombre que te engaña, hay uno que te amará sinceramente. Por cada hombre que te pega, hay otro que te protegerá. Este día de la mujer, sé mujer y actúa. Si quieres marchas, si quieres, reúnete y alza la voz. Pero lo que verdaderamente sirve no es hacerlo nada más hoy, es hacerlo siempre. Solo vivirás una vez y solo morirás una vez. Nadie que grite mañana estará a tu lado en tus batallas diarias, ni las librará en tu lugar. Y al final te aseguro que nadie morirá por ti. Eso sí te dejará vivirlo sola. Así que lo que hagas, hazlo por ti y pensando en ti. Firme y digna este día y todos los días. Sé mujer. Muchas gracias. Gracias, Ramón, por compartir. Sí. Bueno, la última lámina que les quería yo presentar es, bueno, presentarme como parte de CIDE, Sistemas Integrales en Desarrollo Humano y Evaluación, que está colaborando en este día con Amaraca. Voy a dejar de presentar para continuar con ustedes, por supuesto. Sí. Sí. Ramón, ¿querías comentar algo más además de lo que nos acabas de leer? Quería yo preguntarle a usted, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció este escrito? A mí me parece muy interesante, Ramón. Muy interesante la forma como lo describen. Es de mi esposa. Me parece muy interesante cómo lo describe tu esposa y felicítala, por favor. Es muy significativo y como tú dices, el abrazo no es por la felicitación de ser mujer, sino por lo que esto significa. Y creo en la última parte donde dices, al final las batallas las vamos a librar de forma independiente. Sin embargo, es más fácil, ¿no? Cuando sabemos que alrededor de nosotras hay quienes comprenden lo que estamos pasando, quienes saben de lo que puede estar sucediendo, ¿sí? Y entonces puedo tener eso que menciona tu esposa, la empatía, ¿no? De decir, si somos empáticas con las demás, entonces entender su situación, entender su posición, entender su visión.
Y creo que esta parte, es decir, al final vamos a hacerlo en forma independiente. La decisión, la acción que tomemos, el control que hagamos, la legitimidad que busquemos, sí será en forma individual, pero no estamos solas, Estamos acompañadas de varones como tú, Ramón, como Artemio, como compañeras como las que están en el grupo escuchando y participando, y con grupos de mujeres que están buscando que haya menos violencia, que haya mejores oportunidades, que haya mayor igualdad, que haya mejor desarrollo de cada una de las personas. Claro que sí, Ramón. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario antes de cerrar? Esme, no sé si tenemos preguntas en el chat y haya algo que contestar. No, licenciada, no tenemos ninguna pregunta. Más bien, igual alguien que quiera comentar, señora Ana Berta, Malena, Andrea. Buenas tardes. Yo les quiero comentar algo que acá en Córdoba lo vivimos. Trabajando en campo, los compañeros no aceptaban a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y una mujer se atrevió a pasar, capacitarse y hacer lo que hace el compañero: cortar, reconectar, repartirse recibos y todo. Pasó la prueba y con esa mujer que participó, a todos los demás nos benefició, porque nosotros éramos temporales en ese entonces. Y ella era de base. Entonces, la empresa como que no aceptaba esa parte. Cuando le demostramos que las mujeres hacíamos más todavía que los hombres, fue cuando más mujeres empezaron a participar. Después, fue la primera zona que había mujeres. Después hubo mujeres linieras, 2 mujeres linieras, y tampoco pensaban que iba a poder una mujer liniera hacerlo de un hombre. Fue la primera zona que también tuvo mujeres linieras, pero tuvieron ya, cuando vieron que las mujeres ya participábamos en todo eso, los hombres nos apoyaron demasiado. Y fue cuando hubo varios de empresas de otros lugares, vinieron a ver las pruebas que hacían ellas y los trabajos. Y realmente felicitaron al sindicato porque dejó que las compañeras hicieran lo mismo que los hombres. Ahorita ellas ya llevan 10 años en Líneas Vivas. Hasta ahorita llevan 10 años en Líneas Vivas. Y cuando hubo un concurso, vinieron de otras zonas para ver realmente que si las mujeres trabajaban en Líneas Vivas. Efectivamente, ellas son las 2 únicas mujeres que trabajan en Líneas Vivas. Aunque la Ese era lucha mi es... comentario. Gracias, Malena. Regresando con lo que Ramón decía, aunque la lucha fue individual, el impacto fue para el resto de las mujeres. ¿Se fijan? Ahí es donde está la lucha, ¿sí? Y el reconocimiento también por parte del grupo de compañeros y del grupo social. ¿Querías comentar algo, Ana Berta, por favor? Gracias, buenas tardes. Primero, una disculpa por haberme integrado un poco más tarde. Yo soy Ana Berta García, soy de Guanajuato, Guanajuato. Pues yo nada más agradecer su ponencia, licenciada, y solo 2 puntos. Lo que sucede es algo cultural y en las manos de nosotros, principalmente como padres, está también aportar nuestra granito de arena para que esto cambie, porque todo empieza en la casa. Tenemos que demostrarles que no hay diferencia, que tanto el hombre y la mujer
tenemos las mismas responsabilidades y el respeto debe ser siempre mutuo. Ese es el primer punto. El segundo es que yo soy de las personas que sí siento que al haber un Día de la Mujer se profundiza más esa separación, que debemos todos hacernos la idea que tanto los hombres como las mujeres somos lo mismo, con diferentes capacidades físicas, tal vez hasta intelectuales, muchas diferencias, pero en sí tenemos todos los derechos y ahí están los derechos y debemos concientizarnos nosotros y a nuestras autoridades de que todo debe ser igual y el trato debe ser igual, porque sí está la situación de la violencia contra la mujer sigue siendo muy, muy fuerte, pero pienso que no debe haber esa diferencia y que todos tenemos que pugnar porque las cosas sean iguales para todos. Gracias. Gracias, Ana Berta. Adelante, Rosy. Rosy y Ana Laura, después. Yo quiero hacer un comentario un poquito más atrás de lo que comentó Malena. Aquí, por ejemplo, en la sección de León, hace muchos años no se permitía que la mujer trabajara cuando se casaba. Entonces, podían estar trabajando de solteras. A mi hermana le tocó, a muchas compañeras les tocó, te casaste, ya te sales de trabajar de comisión. Yo me acuerdo, es más, todavía viven algunas de las compañeras que ellas se juntaron porque ellas se iban a casar, entonces antes de casarse se juntaron y estaba en ese entonces López Portillo de presidente, fueron a hablar con él, no las quería recibir, pero la recibió la esposa las recibió, y por esas compañeras que alzaron la voz en ese entonces, pudimos seguir trabajando todas las compañeras mujeres aquí en la sección de León, porque aquí por el sindicato no nos permitían, por acuerdos pues de seccional, no nos permitían, mujeres casadas ya no. Entonces, pues gracias a su lucha, estamos nosotros trabajando aquí, gracias a esas compañeras que levantaron la voz en ese tiempo. Y aquí en la sección de León, yo fui una de las primeras mujeres que trabajó en líneas, yo me fui a cortar, me subí a los postes, o sea, y sí, como decía, no era muy fácil para los compañeros aceptarlo, pero les demostramos que pudimos hacerlo y hasta manejar las camionetas grandes. Uy, no, ¿cómo van las DINA en ese entonces eran? Pero nos animamos y pues aquí siguen mujeres también como allá, como en Córdoba, trabajando en el campo. Gracias, Rosy. Son ejemplos muy claros de las puertas que se han ido abriendo poco a poco y con diferentes estrategias, ¿no? Desde ir a hablar con el presidente, ¿no? Imagínense, y que no lo recibe, pero bueno, al final hubo un canal de comunicación que resolvió, ¿sí? En el caso de Malena, bueno, pues hubo otro canal que fue el sindicato y que apoyó, ¿sí? Pero no siempre se abren los canales y entonces es cuando esta cosa se complica, ¿sí? Por favor, Ana Laura. Hola a todos, buenas tardes, María de Lourdes. Estuve escuchando muy atenta y me pareció interesantísima tu plática y la aportación a todos. A mí me gustaría comentar que la discriminación o este movimiento no es de las mujeres en contra de los hombres. Es un movimiento social, no se trata de defendernos de ellos para nada. Hay mujeres que discriminan a las propias mujeres, que no dejamos que destaquen las mujeres, hay mujeres que impulsan a otras mujeres. Se trata de un cambio de conciencia, un desarrollo personal y sí, de empoderar y ofrecer esta mano amiga a otra mujer. Hay muchos hombres que empoderan incluso a las mujeres, que educan o crían mujeres. Me refiero a papás que les llamamos ahorita luchones, ¿no? Que se hacen cargo incluso de la familia. Entonces, sí me gustaría que sea un tema de desarrollo personal, un crecimiento, y sí, de saber y reconocer a la mujer como tal, pero también por las mismas mujeres, ¿no? Porque muchas veces esto se da entre grupos, ¿no? De que es hombres contra mujeres y no, nada de eso. Es justamente
mejorar y crecer juntos todos, como bien decía Ana Berta, conociendo las diferencias. Efectivamente, mucha gente podemos no estar de acuerdo con el movimiento social, esto que está pasando en el Zócalo, pero cuánto coraje o cuánta frustración o cuánta violencia no han tenido que sufrir, que las ha conllevado a esto. Yo tampoco estoy a favor, no lo respaldo, no lo justifico, pero puedo entender a lo que se ha visto forzada a la mujer por defender sus derechos. Afortunadamente, cada vez hay más grupos como nosotros, afortunadamente habemos más mujeres cada vez, como tú, que empoderamos a las mismas compañeras, a las mismas mujeres para crecer todas en una sociedad, conociendo las diferencias, pero en igualdad de condiciones. Gracias, Ana Laura. Creo que este punto que toca es muy importante. Y si recuerdan en la presentación, por ejemplo, cuando hablamos de la tríada y del poder, yo hice mucho hincapié de decir, no es el poder sobre el otro, es el poder sobre mí misma para tomar decisiones, el poder sobre mí misma para accionar. Ese es el poder del que se está buscando, no de someter a otro, de eso no se trata, ¿sí? Imagínense, entonces ahora sometemos nosotros a otros o a otras para empoderarnos. Ese no es el empoderamiento, ¿sí? Ese es el poder malentendido y eso no es lo que se busca. Y tampoco, la lucha de las mujeres no es estar en contra de los hombres, ¿sí? La lucha de las mujeres es estar a favor de sus derechos, a favor de sus oportunidades, a favor de sus decisiones, a favor de sus objetivos, de los suyos, ¿sí? Pero no de eliminar, aunque hay algunas corrientes feministas que sí son muy radicales, ¿no? No es el punto, no es la posición que yo les comparto porque no es mi visión, pero creo que este punto es importante. Al final son la otra parte del mundo, ¿eh? Son 50 con 50. Entonces, no podemos estar en contra del otro 50%, como tampoco debería de estarse en contra o sometiendo al 50% de la población. Entonces, el punto es cómo nosotras, cómo las mujeres vamos creciendo, fortaleciendo, aumentando, acrecentando, pero como bien ya se mencionó, a partir de nuestro potencial, nuestras capacidades, nuestro desarrollo y de esas puertas que se van abriendo. Rosy compartió, Malena compartió y creo que cada una tendría un ejemplo claro de las puertas que se han podido ir abriendo y razón por la cual ustedes han estado trabajando donde han estado trabajando y hay una visión diferente también del varón. Y en una muestra está aquí con Artemio y con Ramón. ¿Sí? Esa es una visión de cambio, ¿sí? Y yo pues les agradezco mucho que me hayan escuchado y haber podido compartir. Como siempre, yo siempre salgo más enriquecida de estas pláticas que creo de lo que comparto. Pero les agradezco mucho esta participación. Esme, no sé si haya algo más. Agradecerle mucho, licenciada Lourdes, una plática muy interesante, más por el día que estamos ahorita festejando. Creo que hubo una dinámica muy buena de su parte, opiniones, pero todos llegamos a lo mismo, ¿no? El empoderamiento, pero de una forma correcta, de la igualdad, de una forma correcta. Entonces, agradecerle, licenciada, agradecerles a todos por haberse conectado y muchísimas gracias. Esperamos poderla tener en alguna ocasión nuevamente. Con mucho gusto. Con otro tema. Muchas gracias, licenciada. Gracias a todos por haberse conectado y pues buena tarde. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, Con mucho buenas gusto. tardes. Gracias, hasta luego. Felicidades para todas. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Bonita tarde a Que todos. descansen. Felicidades. Gracias, hasta luego. Gracias. El equipo.